¿Cómo están todos? ¿Listos para una experiencia increíble? Vamos a asistir a la grabación de un disco en vivo, por eso es interesante que estén preparados ustedes porque cualquier cosa puede suceder. Primero que nada, apareció en el horizonte Chema Arreola. La historia es que yo en algún punto le escribí a Juan directamente a su mail y le aventé todo este rollo, toda esta idea de que los libros podrían ser leídos desde el punto de vista de una partitura, de un score. Y yo le dije, mira, yo tengo un libro que trata de 18 años mexicanos, se llama Tiempo Transcurrido, y todo tiene que ver con los cambios de la música de rock en esos años. Me parece bien que lo tomemos como punto de partida. Un día me habla y me dice, oye, ¿tú conoces a Juan Villoro? Le digo, sí, conozco bastante bien a Juan. Pues hay esta idea de musicalizar algunos cuentos de él y presentarlo en el Vive Latino. ¿Cómo ves? Dije, no, pues órale de pelo, suena a mí. Yo feliz de la vida. ¿Qué dice Juan? A mí esto me pareció formidable y fue una experiencia muy grata porque la gente conectó con nosotros. Yo mismo no estaba muy seguro de que la palabra realmente se estaba escuchando en el contexto de la música o si todo quedaba fundido en una especie de textura homogénea. Es como un proyecto curioso porque no tiene que ver con hacer música como estamos acostumbrados a hacerla. En una canción la letra tiene que caber en un verso y en un puente y en un coro. Aquí es abierto. Y dijimos, esto hay que grabarlo, man. Hay que grabarlo, pero busquemos pues no hacerlo en estudio porque el ánimo era completamente diferente, ¿no? Nos dan por resultado las tocadas justamente del Chopo el 4 y 5 de diciembre del 2014. Las hermanas Uribe eran tan distintas como sus nombres, Concepción y Magali. Concepción usaba pantuflas de peluche, el fondo se le asomaba bajo la falda y tenía los ojos apagados de quien ha leído 20 veces seguidas la Biblia. Magali, en cambio, desayunaba 2 aspirinas con café negro, sus abortos superaban en número a los pretendientes de Concepción. Y lo que son las cosas, Concepción era más bonita que Magali, pero sus rasgos pálidos y su mirada ausente hacían pensar en la santidad o en el suplicio, la belleza sufrida que tanto atrae a santos y vampiros. Concepción moriría virgen o descuartizada. En contraste con el semblante evaporado de su hermana, Magali tenía una sangre bulliciosa, un cuerpo que era un dechado de redondeces, un pequeño lunar sobre la boca y el labio superior ligeramente alzado, como si estuviera besando una burbuja. Era imposible verla sin pensar en las múltiples y deliciosas aplicaciones de esa boca. La educación católica de las Uribe fue tan severa que las primeras fantasías eróticas de Magali emanaron de la religión. En las paredes de la casa había cuadros de santos que parecían gozar con la tortura. Ojos pulidos por el placer del sufrimiento, éxtasis, raptos místicos, agonías, dicha, transfiguraciones, gestos de quienes están a unos latidos de la muerte o el orgasmo. Pero estas imágenes no eran nada en comparación con la historia que les contaba su mamá de cierta santa bellísima que se clavaba espinas en los senos y bañaba con su sangre a un Cristo de tamaño natural. La mamá hablaba con deleite del martirio de la santa, del hermoso cuerpo cubierto de pústulas. Sus historias eran la función de medianoche de la religión. El papá de Magali era más aburrido. Su acto más heroico se remontaba a los años 60. Había pegado en una pared de la calle una etiqueta que decía cristianismo sí, comunismo no. Tenía una espada de caballero de Colón que jamás había blandido contra ningún infiel. Concepción parecía haber salido de un cuadro de la casa. Sus manos delgadas le quitaban el polvo al crucifijo con el que Magali pensaba en masturbarse. Pero esta blasfemia no fue necesaria. Magali acababa de cumplir 16 años cuando Tacho la invitó al cine Manacar. A ella no le sorprendió mucho que dejaran el cine a un lado y siguieran por Insurgentes hasta un motel en la salida de Cuernavaca. Durante la preparatoria, Magali se acostumbró a llevar una existencia doble. Salía a la calle vestida como la esposa de un cuáquero. Lo único extraño era que en vez de bolsa usaba maletín.
De su casa iba a la de Susi. Ahí abría el maletín y las ropas salían en muchos colores. También se quitaba su brasier acorazado. La casa de los Uribe era una amurallada ciudad de Dios. Sin embargo, no estaba en el Sinaí, sino justo en el centro de Ciudad Satélite, ese purgatorio con discotecas. A pesar de la renuencia de sus papás para dejarla salir en las noches, Magali se las ingenió para conocer todas las discotecas y los videobares del norte de la ciudad. Siempre decía que iba a estudiar a casa de Susi. A juzgar por las desveladas, debía ser la mejor alumna del salón. A fin de año, se tuvo que acostar con 3 maestros para justificar sus buenas calificaciones. Cuando le invitaron a una fiesta de disfraces, decidió unir sus vidas paralelas. Se disfrazó de monja apetitosa, cofia y minifalda. Salió de la fiesta con un amigo disfrazado del Capitán Nemo. El viento se hizo cargo de las piernas de Magali. Al llegar al coche, temblaba en tal forma que el Capitán Nemo empezó ofreciéndole su saco y acabó quitándole el vestido. En eso estaban cuando una camioneta de policía se detuvo junto a ellos. El incidente podía significar poco en otros lados, pero en el Estado de México equivalía a la llegada de una división nazi al gueto de Varsovia. El primer golpe rompió el parabrisas. Los cristales reventaron en esquirlas sobre los cuerpos semidesnudos. Nemo fue noqueado con la cacha de una pistola. Lo arrastraron de un pie. Su cabeza golpeó con el estribo del coche. Un ruido sordo, laminoso. Lo pusieron de pie. Las barbas postizas se le habían pegado absurdamente en el pecho. Magali vio el picayelo. Había algo equívoco, una humillación adicional en esa arma de asesino de barrio. No pudo contar las puñaladas que recibía su amigo. Un policía la golpeó con tal fuerza que la sangre se mezcló con las lágrimas. Un velo pastoso le impidió distinguir a los sucesivos violadores. Otro golpe le hizo perder el conocimiento. Despertó de madrugada, envuelta por un olor agrio que la hizo vomitar sobre el asiento. En el pelo se le habían formado coágulos de sangre. De su amigo solo quedaban las absurdas barbas sobre el asfalto. Estuvo una semana en cama. El médico de la familia, que siempre hablaba pestes del asesino húngaro que había inventado la píldora anticonceptiva, auscultó a Magali y más que por sus golpes, se alarmó de que no fuera virgen al ocurrir el asalto. Los papás cancelaron cualquier tentativa de hacer una denuncia. En cuanto su hija sanó, la mandaron de interna a San Luis Potosí. O trataron de mandarla, pues ella se bajó del camión en Querétaro y regresó a la capital. Para esas alturas, Susi era amante de un millonario que había recorrido todos los atajos de la liviane: psicoanálisis lacaniano, retiros de meditación en haciendas de 5 estrellas, dietas energéticas y marihuana en dosis moderada. El arquitecto Vallarta patrocinaba todo tipo de accidentes culturales, desde una obra donde los autores salían de células y leucocitos hasta una exposición de cajas de jabón Don Máximo que alguien le vendió como arte conceptual. Magali no podía regresar a su casa sin un concilio del Vaticano de por medio. Así es que fue a ver a Susi. El arquitecto Vallarta no solo le prestó a Magali una casa en San Pedro de los Pinos, sino que le encontró vocación para el canto. La casa de San Pedro de los Pinos había sido habitada por un artista cinético apoyado por Vallarta. En vez de ventanas, había remolinos de luz. En esa vacilante atmósfera, Magali escuchó por primera vez a Madonna. Finalizaba 1983 y los locutores de radio no hacían sino hablar del ombligo de Madonna, del estómago redondito que se movía al compás de Burning Up. Magali se entusiasmó con esa rock and rollera voluptuosa que había escogido como símbolo nada menos que el crucifijo. Era el primer caso de cachondería católica en la música de rock. En vez de collar, Madonna usaba un rosario color turquesa. De repente, Magali se dio cuenta de lo chic que podían ser todos los escapularios de su infancia. Se compró un collar de perlas de plástico rosa, guantes negros, una blusa semitransparente de encajes y aretes en forma de cruz. No le costó trabajo convencer al amante de Susi de que le patrocinara la grabación de un disco. Llegó al estudio masticando chicle.
Cantó con pasión, con una voz dolida y áspera, que tenía más que ver con su infancia solitaria y sus 30 amantes gandallas que con las clases de canto que le pagó el arquitecto Vallarta. Al cabo de 36 horas de grabación, quedó concluido el disco Madonna de Guadalupe. Gracias a sus conocimientos de religión, Magali pudo escribir letras de una mocha sensualidad. Se tiñó el pelo de color incierto, como champaña con granadina, y contrató a los 4 músicos más parecidos a Juan Diego. Aunque las estaciones de radio se negaron a transmitir su espasmódica voz guadalupana, Magali pronto tuvo un extenso séquito de admiradores. La gente llegaba a sus conciertos con crucifijos de todos tamaños. Al promediar la función, los 4 músicos se arrodillaban y acariciaban a la seductora Madonna de Guadalupe. Al fondo del escenario había una gigantesca cruz de neón. Magali se despedía arrojando hostias multicolores sobre sus fieles. El 31 de diciembre decidió dar un concierto en la explanada de la Basílica de Guadalupe, al mismo tiempo que se celebraba la Misa de Gallo. Sus senos sin brasier se balancearon frente a 3,000 fanáticos. Magali había sido elogiada por todas las publicaciones de izquierda y por algunos teólogos de la liberación, pero también había recibido amenazas dignas del Santo Oficio. El concierto tenía el atractivo de la incertidumbre, de la catástrofe a punto de ocurrir. Para protegerse de posibles ataques, la cantante había contratado a una nueva versión de los Templarios, 20 devotos karatecas. Magali fue acariciada por sus músicos, pero la policía llegó antes de que pudiera repartir hostias multicolores. Ella no se dejó amedrentar. Con la misma pasión que inyectaba en sus canciones, azuzó a la multitud a lanzarse contra la policía. Los karatecas formaron un cordón en torno al escenario mientras los 3,000 feligreses se enfrentaban a puño limpio contra las macanas y los gases lacrimógenos. Después de 2 horas de encarnizada trifulca, la policía quedó reducida a un montón de bultos y gorras azules. El coche de Magali llegó junto al escenario. Las cruces fosforescentes en las puertas parecían brillar más que nunca. Antes de subir al auto, vio a un policía tirado cerca del escenario. Caminó despacio hasta el cuerpo desmayado. Su zapato rojo se posó con suavidad sobre la nariz del policía. Luego la trituró de un pisotón. Magali escuchó el agradable crujido del cartílago. Después continuó rumbo al coche. El viento fresco le agitaba el pelo y los escapularios. Vicky y Nico se conocieron en el California Dancing Club frente a los saxofones de la Sonora Matancera. Vicky había aprendido a bailar con su papá, que ganó varios concursos en los años 50, toda una hilera de trofeos con bailarines retorcidos. Nico la sacó a bailar y ella se lució con pasos de fantasía. Al día siguiente, Nico le puso más pimienta que nunca a la salchicha de Pomerania. Trabajaba de cocinero en un restaurante polaco. Nada le salía tan bien como los guisos, en especial la sopa de betabel enriquecida con hongos secos. El domingo invitó a Vicky al programa Fiebre del sábado por la noche. Al salir del cine, se besaron en el quicio de una puerta. Después, Vicky improvisó unos pasos en la banqueta, al estilo John Travolta. Al llegar a su casa, hizo a un lado el burro de planchar, sintonizó una estación que difundía música más allá del último plátano y estuvo horas bailando tango hustle. No había quien bailara mejor en la colonia Aviación Civil. A Nico le gustaba leer entre sopa y sopa. Sus ojos iban de los peroles borboteantes a los libros que se reblandecían con el calor. Esta afición no estaba libre de peligros. Una tarde, el dueño del restaurante, que era católico, al punto de haber puesto un crucifijo sobre el horno de microondas, lo encontró leyendo el Manifiesto Comunista.
A partir de ese momento quedó prohibido llevar libros a la cocina. Cuando Vicky vio el programa de televisión Fiebre del 2, le dio coraje que premiaran a bailarines que seguramente iban del concurso al ortopedista. Ella era muy, pero muy superior a esa gente que creía que tener ritmo era lo mismo que tener un ataque. Empezó a pasar de la música tropical al sonido discoteca. Todas las mañanas trapeaba la casa al compás de Village People, conocidos en México como los aldeanos. Sus labios murmuraban las palabras clave de la música disco, Macho Man y Down Tonight. Como cocinero, Nico era un verdadero artista del gusto y se avecinaba un acontecimiento tan importante como la apertura del Mar Rojo. El Papa Juan Pablo II visitaría México y la comunidad católica había decidido agasajar a su santidad con sopa de betabel en el restaurante polaco. Los sábados, Vicky y Nico hacían el amor en baños públicos. Vicky aprovechó esa atmósfera relajada para decirle a su novio que concursaría en Fiebre del 2. Él no se opuso, estaba demasiado ocupado pensando en una disyuntiva terrorista: asesinar o purgar al Papa. Le preocupaba a Vicky era la ropa. Casi todas las concursantes de Fiebre del 2 usaban pantalones entalladísimos y playeras diminutas. Eso estaba bien para quienes tenían buen cuerpo, pero ella estaba plana, desoladoramente plana. Le pidió a su mamá que le hiciera unos pantalones bombachos y una blusa guanga. Cuando el traje estuvo listo, poco faltó para que se desmayara frente al espejo. Se parecía a los soldados franceses que pelearon en la batalla de Puebla. Sin embargo, cualquier cosa era mejor a que la vieran toda flaca. Finalmente, solo quedó un asunto pendiente: ¿qué hacer para conservar la calma en el concurso? Se le ocurrió pensar en algo que no fuera ni bueno ni malo, ni alegre ni triste, lo más neutro de su vida. Claro que sí, pensaría en su tía Eufemia, su madrina. Ensayó 4 horas diarias, concentrada en la cara de su madrina, que había nacido para no suscitar emociones. Unos días antes del banquete para el Papa, el polaco le pidió a Nico que lo acompañara en sus compras. Los ojos le brillaron como si hubieran ido de peregrinación a Lourdes. Consiguieron las 5 variedades de pimienta y betabeles encendidos. Para el día del banquete, Nico sabía tanto de venenos como de recetas. Unos minutos antes de servir la sopa, destapó la olla en la que había preparado la porción de Juan Pablo II. Sus fosas nasales se hincharon con el delicado perfume de la cocción. Una primavera a fuego lento. Metió la mano en el bolsillo donde tenía un frasco con el poderoso laxante. Quiero que tú le lleves la sopa al Papa, le dijo el polaco en ese momento. Nico se quedó unos minutos cavilando con la mano sobre la tapa del frasco. Salió de la cocina charola en mano. Era la primera vez que lo hacía y pensó que iba a perder el equilibrio. Fue hacia el Papa mientras sus compañeros atendían a los otros invitados. La sopa tenía el color de una húmeda bandera polaca, sangre del día anterior. Logró depositarla en la mesa sin derramar una sola gota. Suspiró, se quedó inmóvil, viendo de reojo la quijada centroeuropea de su santidad, la cuchara plomiza que ingresaba en ese rostro incapaz de hacer muecas. Nico odiaba la cansada benevolencia con que el Papa veía a los otros comensales. Sin embargo, sintió un helado escalofrío en el espinazo cuando lo oyó decir sabroso en 5 idiomas. Regresó a la cocina, satisfecho del ecuménico elogio. Artista del gusto al fin y al cabo, no se había atrevido a perjudicar su obra con un veneno o un laxante. Una semana más tarde, Vicky concursó en el programa. Nico ya había bajado de su abstracción y le dijo que la mandaría
directo a la chingada si se exhibía como una pieza de ganado. Ella trató de explicarle la importancia de salir en la tele, pero él era uno de esos espíritus rocallosos que jamás entienden el significado de palabras como sofisticación o Hollywood. Era difícil que su sensibilidad se apartara de sus guisos. Pero a fin de cuentas, a ella le importaba poco lo que dijera Nico. Total, si ganaba en el programa de Fiebre del 2, los galanes harían cola para invitarla a salir. Empezó a pensar en su madrina desde unas horas antes del programa. Cuando llegó su turno, caminó hacia la pista con tranquilidad, casi con lentitud. La música pareció caer del techo. Vicky se comenzó a mover bajo el diluvio. 2 compases bastaron para que el rostro de su tía Eufemia fuera absorbido por los rostros que la miraban en el estudio. Vicky estaba sola frente a ellos, en el helado vacío del espacio exterior, en un bache ingrávido, lejos, aislada, frente a las cámaras. Nico salió temprano del restaurante para ver a Vicky en la televisión, pero al llegar a Insurgentes se encontró con una multitud que bloqueaba el acceso a la avenida. Avanzó unos metros a empujones y se colocó junto a una ambulancia que trataba de alcanzar la avenida. «Va a pasar el Papa», gritó alguien, y Nico pensó en el herido que tendría que esperar en la ambulancia a que se descongestionara el tráfico. La ambulancia apagó la sirena a los pocos minutos, pero dejó encendida la luz roja, un faro que barría las nucas de la multitud. Tal vez para escapar del absurdo resplandor de la ambulancia, Nico se encaramó en un poste de luz. Desde ahí al menos podría ver al Papa. Y no solo eso, a su derecha había un departamento donde una familia veía la televisión. No pasó mucho tiempo antes de que distinguiera la silueta de Vicky que temblaba a la distancia. En el delirio de las luces estroboscópicas, Vicky vio 1000 veces el rostro de Nico sudando por el vapor y pensó en su propio sudor que le manchaba las axilas, untándose a su cuerpo flaco, su cuerpo succionado por millones de antenas. El Papa pasó entre alaridos. Nico siguió viendo la lejana imagen en la televisión. Vicky quedó en un lugar incierto, tal vez tercero o cuarto, sin posibilidades de pasar a la siguiente ronda. Nico cerró los ojos. El poste olía a brea. Se recargó contra la madera y escuchó un crujido en el bolsillo de su camisa. Eran los billetes que el polaco le había dado de propina. Cuando bajó del poste, no quedaba nadie en la calle. Nico sacó los billetes de la camisa con calma, como si estuviera a punto de hacer un pago importante. Después los rompió, uno por uno, meticulosamente, en jirones muy delgados. Caminó hacia Insurgentes, dispuesto a tomar 3 camiones para llegar a la colonia Aviación Civil. Ahí invitaría a Vicky al California Dancing Club. Esa misma noche se volverían a conocer frente a los dorados saxofones de la Sonora Matancera. Pero yo nunca quise que esto fuera una cosa muy teatral, o sea, que por ejemplo yo me aprendiera los textos de memoria para recitarlos y todo eso, sino que tuviera la espontaneidad de una lectura que adquiere un entorno musical y que se comporta como una canción contada. Repetido, ¿cómo me atrevo a estar tocando encima de las bellas palabras o de los bellos relatos que está contando Juan? Y hasta me parece un poco atrevido de mi parte de repente tirarme y echar solos encima y hacer ruido, ¿no? Hay muchos espacios que son como limbos, que no sabes a dónde, bueno, sí sabes a dónde vas a ir, pero no puedes ir todavía. La solución fue, teníamos todos audífonos, yo tenía un micrófono en el escenario y entonces iba dando indicaciones de cómo pasar según lo que yo estaba escuchando de Juan y cómo con el ritmo con el que iba ese día. Como buen director de orquesta que fue, nos decía por el micrófono y va a la parte de la iglesia o del cosas así, el hotel, ¿no? Ya teníamos nuestras claves que eran muy rápidas, entonces nada más decía pum y contaba.
aguanten aquí tantito, nos quedamos en mi, aguantemos mi, vamos a ir al si bemol, pum, pa, ¿no? Al puente de sol, aguanta, 1, 2, 3, 4, y eso nada más lo están escuchando los músicos. Caíamos en los mismos lugares más o menos, pero sí hay como mucha apertura, pues, de que un día puede colgarse mucho más, ¿no? Entonces eso lo hacía un poco más divertido, ¿no? Que tocar una canción cuadrada que ya sabes que va de tantas vueltas de verso, tantas vueltas del coro y tantas vueltas del puente. Aquí era un poco más libre y teníamos que estar siempre a las vivas, de estar cazando cuando venía el cue y cambiarla a la parte siguiente, ¿no? Eso lo hacía más divertido, más peligroso. Un proyecto curioso porque no tiene que ver con hacer música como estamos acostumbrados a hacerla. El verso, el puente, el coro, regresamos, hay un solo de guitarra, luego regresamos al coro, hacemos un puente, pam, pum, pum, ¡pam! Se acabó. Sabes más o menos por dónde vas a navegar, ¿me entiendes? A dónde vas, vienes. Dentro de esos hay cosas que suceden, pero hay una estructura, un esqueleto como muy básico que ya sabes dónde vas a estar, ¿no? No hay pierde, o sea, nos vemos al final seguro, ¿no? Obviamente no queríamos hacer algo como rapeado, como digamos más musical, en el sentido de que tuviera una métrica en lo que estaba leyendo Juan. Obviamente la lectura tiene su propio ritmo, la literatura. En una canción la letra tiene que caber en un verso y en un puente y en un coro, ¿me entiendes? Aquí es abierto. Pero esta idea de musicalizar a alguien leyendo un relato en vivo se me hizo muy interesante porque va más allá de estar viendo una imagen y musicalizarla, sino que tu imagen, tú estás creando la imagen. Lo único que le estás proporcionando al que lo está escuchando pues es un soundtrack, ¿no? Tocado por la banda. Entonces empezamos a trabajar las ideas musicales, luego se montó Juan, tuvimos que hacer algunas ediciones en los textos porque bueno, estaban muy largos de repente, ¿no? Por más que son historias cortas, pues estar leyendo un cuento pues te lleva un buen rato. Y son de esos proyectos que ya vienen con una magia muy, muy, muy fuerte, ¿me entiendes? Porque empezamos a armarlo y ¿cómo le hacemos? Porque queremos grabarlo, pues fuimos con Pacho y vaya, ni media piedra en el camino. Específicamente el Museo del Chopo desarrolla una línea de trabajo que llamamos literatura expandida desde 2012 que llegamos nosotros a la dirección del museo. Esto con la idea justamente de abrir un espacio o una plataforma donde pudiéramos nosotros presentar, programar o investigar y experimentar en torno a estas formas generacionales de aproximación a la literatura. Hago esta investigación histórica para determinar, de acuerdo a partir de una interpretación nuestra, de la vocación histórica del museo, que se inaugura en 1975 como un lugar de experimentación, de propuestas emergentes, incluso propuestas que en ese entonces eran subterráneas, mucho de lo que hoy en día se reconoce de artistas contemporáneos, de bandas de rock, el performance, el arte, la cultura y la calle, el cruce entre la cultura popular o marginal o callejera o las expresiones subculturales con la alta cultura, la transdisciplina. Cuando empezaba yo a programar todo este tipo de proyectos, hubo algunas gentes a quien de antemano les hablé pensando que les podía interesar. Uno de ellos fue Juan Villoro, y en ese sentido se explica por sí solo por qué Villoro a lo mejor buscó el Chopo y por qué yo de entrada pues me encantó la idea de presentar aquí. El primer día había una parte donde iba a llegar José Agustín, que llegó a visitar, que fue una cosa pues también fuerte, ¿me entiendes? Es un gran escritor. Juan le debe mucho, ya te platicará él, de José Agustín. Todos nosotros tenemos a alguien que nos abrió una puerta definitiva en nuestra vida, ¿no? Aquel escritor o aquel dramaturgo, aquel cineasta, aquel pintor. En mi caso eso ocurrió con la novela de perfil de José Agustín, que tiene mucho que ver con la mirada juvenil y con la música de rock. Mi libro Tiempo Transcurrido está dedicado a él como un homenaje a lo que me dio, y entonces me pareció extraordinario que ahora que yo tenía esta oportunidad de estar en el Museo del Chopo, él asistiera y pudiéramos rendirle un homenaje. Durante años, el Pedregal fue una zona habitada por ardillas, ratas de campo y tejones.
En los años 60, toda la región había sido conquistada por una nueva especie con cuentas de 8 cifras en el banco. Alfonso nació en esa colonia donde las calles tenían los nombres que podrían haber portado en el paraíso: Fuego, Cascada, Roca. En plena juventud había conseguido algo que solo parecía atributo de los mayores: aburrirse como una ostra. Su vida era una tranquila siesta después del almuerzo. Pero él sabía que tarde o temprano le iba a ocurrir algo inesperado, algo que lo lanzara a la vida real, azarosa, insegura, inexorable. Lo primero que le interesó del punk fue que costara trabajo llegar a los detalles. Solo quienes estaban al tanto de lo que pasaba en Londres y Nueva York conocían el más reciente movimiento rock and rollero. Para Alfonso, la música era como un acto de malabarismo. En su equipo cuadrafónico colocaba discos que debían ser escuchados con suma atención. Se sorprendía de que Rick Wakeman tocara tantos teclados a la vez y de que Carl Palmer sostuviera un solo de batería durante 20 minutos. Solo los auténticos virtuosos podían tocar rock progresivo. En cambio, con la revuelta punk, el rock se había vuelto gandalla. Cualquier chavo con la sangre caliente podía tomar una guitarra y hacerla. Para los punks, la palabra más asquerosa del diccionario era profesionalismo. Al carajo con el solfeo y los cuadernos pautados. El rock se usa, el rock se gasta. ¡Odiamos todo!, gritó Johnny Rotten, líder de los Sex Pistols, y Alfonso supo que desde ese momento el Alka-Seltzer ya no era bueno para el estómago y que el Valium ya no calmaba los nervios. El progreso y la civilización habían perdido su efecto anestésico. Lo primero que necesitaba para ser punk era inventarse un alias. La crítica de la sociedad contemporánea empezaba con la destrucción del culto a la personalidad. Había que sustituir los nombres propios por insultos. Alfonso consideró la posibilidad de ponerse Poncho Ojete, pero no le convenció. Él era punk, pero no era naco. Tenía que buscar algo más apropiado. Finalmente se decidió por Fonzie Asshole. La metamorfosis se había realizado. De cualquier manera, no fue fácil vivir como Fonzie Asshole. Cuando salía a caminar por el Paseo del Pedregal, su mente se poblaba de posibles actividades punk. Ir a un pub, a escupirle un buche de cerveza a un señor de bombín y bigotes de manubrio, ligarse a una linda chica de pelo verde en el mercado de Portobelo, pelearse contra los ebrios porristas del equipo Chelsea, pasar el día oyendo discos gratis en la tienda Virgin. Desgraciadamente, el paisaje era bien distinto. Fonzie veía a las sirvientas uniformadas que sacaban a pasear perros de cacería, a los albañiles que improvisaban su comida en la banqueta, a las muchachas que lamían asépticos helados. Fonzie Asshole era un punk que demandaba una pelea. Tenía los puños crispados y ganas de pellizcarle la tetilla a un lord para pedirle 5 marcas de cigarros. Sin embargo, lo único que el mundo le ofrecía era un horizonte de perros de raza que meaban largamente sobre los arbustos. Pero no se desanimó. Gracias a los discos de Sex Pistols, Damned y The Clash, aprendió a cantar como si tuviera la garganta llena de pinole. Logró que su rostro adquiriera una expresión desencajada, de enfermo de salmonelosis, y se mandó traer de Inglaterra lentes de soldador, chamarras llenas de zippers diagonales, tintes para el pelo y alfileres que simulaban atravesar la mejilla. Una vez equipado, viajó a Nueva York y a Londres para visitar el CBGB, el 100 Club, el Marquee y los demás antros donde el punk salía del horno.
Vio a Blondie en calzones color bugambilia. Vio a Iggy Pop encajarse una navaja. Vio a Sid Vicious bailando pogo. Vio a los integrantes de Divo moverse como androides de cuerda. Cuando regresó a México contaba con los conocimientos necesarios para fundar su propia banda. Repasó algunas biografías punks. David Banyan trabajó de sepulturero. Johnny Fingers fue expulsado de la escuela por presentarse a clases en pijama. Mick Jones vivió en un orfanatorio desde que sus padres lo abandonaron a los 4 años. En cambio, los amigos de Fonsi tenían el rostro vacuo de bebés que han ingerido una sobredosis de cereal. Sin embargo, en México, el punk no podía ser asunto de los marginados. Para eso estaban los hoyos funkis. Los punks se rebelaban contra una sensación de vida concluida, contra la apatía que surge cuando se tiene todo. No hay futuro. Solo los amigos de Fonsi podían criticar los aburridos logros del capitalismo. No le costó trabajo convencerlos de que participaran en esa lujosa experiencia. Así quedó constituido One Way Street. En las mañanas, Alfonso, Geras, Cheto y Pipo estudiaban en la Ibero. En las tardes, Fonsi Asshole, Billy Bloody, Chet Off y Kevin Pimp secretaban adrenalina en One Way Street. Antes de hacer su debut como músicos, fueron a Plaza Universidad vestidos de punks. Tomaron café con roles de canela en Sanborns. Se probaron zapatos en Florsheim. Preguntaron el precio de un arpón en Deportes Martí. La gente se les quedaba viendo. Nadie podía evitar que sus pupilas se desviaran hacia esos 4 fachosos. Por desgracia, nadie decía, ahí están los punks, los rebeldes de las oficinas para desempleados, los que se oponen al Estado paternalista y al welfare. No, la gente cuchicheaba. Mira esos chavos, ¿serán maricones? A lo mejor son artistas, filmando con cámara escondida. Cuando empezaron a tocar pasó lo mismo. El público parecía incapaz de adentrarse en ese sonido que tenía la musicalidad de un sacapuntas eléctrico. Desesperado, Fonsi rompió una botella de cerveza contra los amplificadores y frotó los vidrios sobre su tórax hasta que una diagonal de sangre contribuyó al diseño de su playera. One Way Street comenzó a tener éxito. Al siguiente concierto el público lo recibió con gritos que antes solo se oían en la lucha libre. ¡Sangre, sangre, sangre! Fonsi tuvo que volver a usar una botella rota. Al cabo de un mes tenía tantas heridas como un torero, pero a él le valían madres. Además, pronto hubo varias chavas dispuestas a untarle crema de concha nácar en sus cicatrices. Sin embargo, el sentido de su rebeldía seguía siendo ignorado. Cuando empezaron las posadas, Fonsi ya había dejado de soñar en la utopía gandaya. La gente masticaba tejocotes, repartía colaciones, escurría jugo de caña por las comisuras de la boca. El ambiente navideño impidió que Fonsi se rebanara la panza en la posada en la que actuaron. Y lo que es más, aceptó cantar Entren Santos Peregrinos. Todo esto después de haber interpretado Fuck Off. Los demás integrantes de One Way Street también sostuvieron velas que les marcaron las manos con lunares de cera. Fonsi y sus amigos supieron que jamás volverían a ser punks. Al salir de la posada, Fonsi quiso ejecutar un acto punk de despedida. Le mentó la madre a unos policías.
En ese momento, él rompía con las reglas de la democracia burguesa, pero los policías lo recompensaron con una sarta de macanazos. Cuando la gente salió de la fiesta, lo encontró convertido en un modelo ideal para casos de alarma. Una patrulla se detuvo junto al herido y estuvo a punto de llevárselo a la procuraduría. Por suerte, Cheto llevaba una credencial de gobernación que le había dado su papá y solo ese rectángulo enmicado impidió la detención formal de Fonsi, que para entonces ya era Alfonso. Cada uno de los centímetros de su magullado cuerpo regresó a su verdadera identidad. Con la mejilla sobre la calle, Alfonso tuvo una precisa visión del futuro. Adiós a la vida peligrosa. Al día siguiente se sentaría en una silla de lona con un rifle de diábolos en las manos a vigilar el jardín de su casa, alerta ante las ardillas, los tejones y las ratas de campo que amenazaban con recuperar su paraíso perdido. Toño, Nabor y Alvarito nacieron en la colonia Lindavista, esa región que se distinguía por las fábricas Luxus y Canada Dry y los moteles que se desperdigaban por Insurgentes Norte rumbo a la carretera Pachuca, pasando por las estatuas de esos indios que ya estaban verdes cuando ellos vinieron al mundo. Como la colonia Lindavista era un lunar de la clase media que se había desprendido de la ciudad, las familias decentes buscaban mantenerse unidas. Las mujeres iban al Colegio Guadalupe y los hombres al Tepeyac. Toño, Nabor y Alvarito recibieron una educación católica acompañada de neolaitazos, el castigo local del Tepeyac, que consistía en azotar las nalgas del alumnado con una tira de auténtico hule neolite. A ninguno de los tres le interesó vestir el uniforme azulgrana del equipo de soccer ni el rojiblanco del equipo de americano. Ellos se negaban a hacer deporte, aborrecían las misas en la escuela y las visitas a la basílica, le tenían miedo a las locuaces alumnas del Guadalupe, odiaban jugar a las escondidas en los llanos que circundaban la colonia, despreciaban los anuarios del colegio, donde los alumnos aplicados salían con caras muy plácidas, como si les hubieran dado a comer sus calificaciones. Toño, Nabor y Alvarito le mentaban la madre a la vida que les había tocado vivir. Todas las tardes se reunían a bailar en casa de Nabor, quien tenía unos padres que soportaban el volumen del tocadiscos, seguramente arrepentidos de haberle puesto aquel nombre a su hijo. Pero al salir de su refugio, se encontraban con un país que solo reconocía a los jóvenes que realizaban extravagancias históricas, como el niño artillero del sitio de Cuautla o el pípila que cargó una piedra del tamaño de un sofá para que los insurgentes ganaran en Guanajuato. Nunca se les había ocurrido llevar su rebelión más allá de la casa de Nabor. Solo ahí parecían gozar de inmunidad. Sin embargo, en 1973 se enteraron de la revolución que estaba transformando al rock. En efecto, Mark Bolan, el carita que lideraba a T-Rex, decidió soltarse la greña para fundar el glam rock. David Bowie se declaró orgullosamente bisexual y
y Alice Cooper apareció en escena vestido de mujer y acompañado de una víbora que se le enroscaba por todo el cuerpo. Mark Bolan era el rorro más sofisticado del circuito rock and rollero. David Bowie, tan hermoso como las modelos de Vogue. Y Alice Cooper, una bruja que degollaba bebés de plástico en sus actuaciones. El rock salía del closet con encajes y perlas de fantasía. Toño Nabor y Alvarito captaron el guiño que les hacía el rock glamoroso. En una tienda para vedettes compraron hartas lentejuelas. En telas junco se hicieron de varios metros de presuntas pieles de leopardo. En el Salón de Belleza París se robaron una pistola de aire. En el espejo aprendieron a tener estilo. Ellos se convirtieron en los primeros exponentes del glam rock en la colonia Lindavista. El primer acto público de Toño Nabor y Alvarito fue un picnic bajo una palmera de la calle Montevideo. Como no les alcanzó para champaña y caviar, recurrieron a la sidra, el gaitero y al jamón del diablo. El picnic escandalizó a toda la colonia y todavía faltaba algo más. El día de fin de clases, Toño se vistió de Humphrey Bogart. Nabor se tiñó el pelo con agua oxigenada y se puso sombras azules en los párpados, y Alvarito se peinó con goma al estilo salivazo de los años 20 y se enfundó en un smoking rosa rentado en trajes macasaga. Nadie entendió que estaban imitando al grupo inglés Roxy Music. Cuando Toño Nabor y Alvarito aparecieron en la cancha de básquetbol habilitada como salón de fiestas, los profesores se santiguaron y pensaron en hormonas. El coach del equipo de fútbol americano, por su parte, ordenó una formación de profesional y una jugada de todos a la carga, pero nadie le hizo caso. Toño Nabor y Alvarito pasearon su alegre decadencia ante futbolistas bloqueados por el alcohol. Sin importarles las viriles habladurías de los vecinos, se presentaron un sábado a la función Moda del Cine Futurama con sacos de terciopelo negro y pantalones de presunta piel de leopardo. Los zapatos eran de charol. En el pelo y en las solapas tenían lentejuelas, como si hubieran sido rociados por un chipi chipi de glitter, polvo de estrellas en el cuerpo. La sociedad mexicana era lo suficientemente liberada para aceptar el carácter mixto de la economía, los barrenderos vestidos de anaranjado psicodélico y un cuerpo femenino en la policía, pero tres personas con la elegancia, la sofisticación y el chic de Toño, Nabor y Alvarito eran simple y sencillamente unos putotes. Una noche fueron detenidos por unos tipos dispuestos a hacer lo que el coach de americano no había podido. Bastaba verles los bigotes de ejidatarios y las botas vaqueras para saber que, ¡ajúa!, de un momento a otro empezarían a demostrar su virilidad a patadas. Con varios premolares menos y algunas costillas rotas, Toño Nabor y Alvarito abandonaron su intento de asumir la moda glam. En Nueva York, ellos se hubieran podido disfrazar de azotadores, arrastrándose por las banquetas de la Quinta Avenida sin que nadie los volteara a ver, pero en México no estaba el horno para freaks. Toño Nabor y Alvarito eran tres amigos de la colonia Lindavista que se negaron a ponerse el casco del equipo de americano de los frailes del Tepeyac. Toño Nabor y Alvarito trataron que la elegancia del glam rock fuera la función moda del cine Futurama. Toño Nabor y Alvarito abandonaron el exhibicionismo a sabiendas de que les habría ido peor si se hubieran atrevido a pintarse las uñas de negro. Toño Nabor y Alvarito siguen escuchando sus discos de Mark Bolan, Alice Cooper, David Bowie, Roxy Music y Lou Reed. Toño Nabor y Alvarito han dejado de verse, pero guardan algo en común:
Cada uno tiene en su buró una brillosa botellita de esmalte negro para esas uñas que cada día crecen y se afilan más. Pues realmente fue así como surgió este proyecto con el que pues realmente yo me encuentro muy contento porque es como un regalo que me han dado un grupo de amigos. El amor es eterno mientras dura, dijo el gran Vinicius de Moraes, poeta del Bossa Nova. Me despido de ustedes presentando a la extraordinaria banda que nos ha acompañado. Antes que nada presento al más elegante de todos nosotros, el único que toca sobre una alfombra que por momentos es voladora, la alfombra del Cerro del Aire. Alfonso André en la batería. Fue un placer haber hecho esto, ¿no? Y ojalá se repita muchas veces porque creo que es enriquecedor para los que lo hacemos y para los que lo pueden ver. Creo que somos un buen equipo y esperemos que haya todavía más para adelante. Miembro de la legendaria agrupación Caifanes. En el bajo, nuestra base rítmica, tenemos a Federico Fong, conocido mundialmente como Chente. No, bueno, simplemente convivir con Juan fue increíble. Es una persona muy inteligente y muy chistosa. A mí me cayó muy bien. No había tenido la oportunidad de platicar con él. Él es pues me pareció un buen frontman para este proyecto. Hace unas horas el multifacético Federico tocó con el grupo Fobia, pero como saben los psicoanalistas, después de la fobia viene el placer. Los antiguos caballeros andantes hacían torneos con las espadas. La más importante de todas en las leyendas artúricas es, por supuesto, Excalibur. Les presento al dueño de la espada mágica, nuestra guitarra eléctrica, Javier Calderón. No sé, a mí me satisface mucho sentirme dentro del proyecto. Me satisface mucho saber que lo estamos haciendo y que cada vez que lo presentamos lo logramos y la siguiente vez va a ser diferente, pero también de alguna manera lo vamos a lograr. El hombre que concibió todo esto, teclados, guitarra, composición de todas las canciones, el señor Diego Herrera. Yo veo a toda la gente feliz de la vida, ¿me entiendes? De la gente que está participando. Entonces sí, a mí me encantaría poder llevarlo porque pues llevarlo a provincia, hacer una temporadita en México, no sé dónde, ¿no? Y yo creo que a todos nos gustaría mucho hacerlo. Además, pues la chamba está hecha, ya. O sea, la parte complicada que era montar todo el numerito y entender las rolas y vibrarnos con Juan, pues ya está armado todo eso. Le damos las gracias también a Pacho, José Luis Paredes, Pacho, baterista de Maldita Vecindad, por la hospitalidad de tenernos en el Chopo. Chema Arriola, nieto del legendario escritor Juan José Arriola, creador del programa Poesía en Voz Alta en los Teatros de México, que es un antecedente de lo que hemos tratado de hacer ante ustedes. Y por último, un rock and rollero engendrado en el escritor Juan Villoro.
podemos volar sin mapas, podemos volar sin radares, nada nos va a detener.